Hola a todos, soy Raúl, el pastor de Centro Cristiano Betel en Erlanger, Kentucky. Quiero darle la bienvenida a nuestro podcast. En este podcast va a estar escuchando los mensajes de cada domingo para ayudarle a crecer en su relación con Dios. Espero que estos mensajes sean de mucha bendición para su vida. Gracias por conectarse el día de hoy, que el Señor le bendiga y entremos en la palabra del Señor. Hi everyone, this is Raúl here, pastor of Centro Cristiano Bethel in Erlanger, Kentucky. I want to welcome you to our podcast. In this podcast, you will hear the messages of every Sunday to help you grow in your relationship with the Lord. I hope that these messages are such a blessing to your life, and thank you for connecting with us today. May the Lord bless you wherever you're at. Now let us go into the Word of God. Así que vayamos a Efesios 4:3. And when you have Ephesians 4:3, let me know that you are there. Solícitos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. So Ephesians 4:3 says, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling. Señor, yo pido tu dirección en esta mañana, que tú seas el que dirija, hable Espíritu Santo a nuestros corazones. Hemos estado viendo tantas cosas que tú haces en nuestras vidas, Espíritu Santo. Ayúdanos a reconocerlo y a someternos, Señor, a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. And Lord, I thank you that you are moving. Pray that you would speak to us, Lord. Holy Spirit, we have been seeing the things that you do in our lives, and I pray that as we continue to see and study what you do in our lives, that we would submit to what you want to do in our lives. I pray these things in Jesus' precious name. Amen and amen. Pueden tomar su lugar. En el versículo 4 del capítulo 3, acabamos de ver que el Espíritu Santo, Pablo le dice a la iglesia en Éfesos que hagan una cosa, que guarden la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, una de las otras cosas que hace el Espíritu Santo es que trae unidad al cuerpo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que trae unidad al cuerpo de Dios. And so one of the other things that the Holy Spirit does in our lives that we see in this verse is that the Spirit brings unity to the body of Christ. Ahí mismo en Efesios, vamos a capítulo 2, versículo 18, in the same book, go to chapter 2, verse 18, dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. It says in Ephesians 2:18, for through him we both have access by one Spirit to the Father. El Espíritu Santo hace, iglesia, que seamos uno y que en esa unidad podamos nosotros entrar al Padre. And so, church, the Holy Spirit is one. See, one Spirit. And that one Spirit, the Holy Spirit, allows us to go into the presence of God before the Father. Amen? You see, the Holy Spirit, remember that when we gave our lives to Christ, He marked us, He sealed us. And that's what we're going to look in a couple minutes. But He made us all believers in Christ. The body is indwelled by one Spirit. Y cuando usted le entregó su vida al Señor, recuerden que el Espíritu Santo los marcó, los selló, que vamos a ver eso también en unos minutos. Pero cuando el Espíritu Santo hace eso, nos hace creyentes en un cuerpo, y el cuerpo de Cristo. Imagínense esto, iglesia. Hay tanta gente en todo el mundo que usted diría, ¿cómo es posible que diferentes lenguas, nacionalidades, diferentes de otras culturas, cómo es posible que todos seamos uno en Cristo? Es el Espíritu Santo el quien opera en un grupo de gente y nos une en el amor de la palabra de Dios. And the Spirit is operating in a group of people. I mean, think about it.
You have people from all over the world. You have different languages, nations, culture. And what brings us together to those that are believers in Christ is the Spirit that brings us together. Usted va a otro país y usted conoce a un cristiano, aunque ni hable su mismo idioma de usted, pero usted siente una conexión, una unidad. Si usted va a una iglesia americana donde el Espíritu de Dios está ahí, usted quizás no entiende todo lo que se está cantando, pero usted siente la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la unidad del Espíritu que nos atrae juntos. Amén. Entonces, el Espíritu Santo no solamente opera en los hispanos, en los morenos, en los blancos, en todos nos trae juntos. Todos los que le han entregado su vida al Señor, nos trae juntos en una unidad. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. And so, what he does is that he brings us together. I mean, think about it. If you go to a different country where they don't even speak your language, but they're Christians, you know, if you meet a Christian that's from a different nationality, you feel connected somehow because of the presence of God, the Holy Spirit. If you go to another church, if you speak English and you go to an all Spanish-speaking church, you don't even have to understand what is going on. But if the presence of God is there, you feel that unity that the Spirit brings. Amen? Otra cosa, una de las evidencias del Espíritu Santo que está trabajando en una iglesia, ¿saben qué es? Es el amor y es la unidad. No es el hablar en lenguas, no es ni señales, ni poderes. Esos son derramamientos de lo que el Espíritu Santo, pero la evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en una iglesia es la unidad y es el amor. Recuerdan que Pablo dice, ¿de qué te sirve? Hablar en lenguas, tener voces angelicales, profetizar, y si no hay amor. Hay todo un capítulo en 1 Corintios capítulo 13 donde habla acerca de que el amor permanece. Entonces, si una iglesia no tiene unidad, no tiene amor, no puede estar obrando ahí el Espíritu Santo. And one of the evidences of the Holy Spirit that is working in a group is love and unity. It's not speaking in tongues, it's not prophecy, it's not even signs and wonders. That is a seasonal thing and can be counterfeited. But what brings us together, what the evidence of the Holy Spirit is moving, is that there is love and that there is unity in the church. Amen? Remember the Apostle Paul, he wrote a whole chapter on the book of love, and he says that the greatest of these is love. You can speak in tongues, you can prophesy, but if you don't have love, you are bankrupt. Entonces, Pablo nos está diciendo aquí en Éfesos, dice en capítulo 4, verso 3, solícitos en guardar la unidad. ¿Saben qué es esa palabra solícitos? Hagan todo lo posible para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, sí, el Espíritu Santo trae unidad, pero ¿de quién es el trabajo mantener la paz y la unidad? Es de nosotros. Es nuestra responsabilidad mantener la unidad. El Espíritu Santo trae la unidad, pero nosotros tenemos que mantener la unidad. ¿Sí? Si alguien quiere pelear con nosotros, si tenemos algún pleito, si tenemos alguna queja, lo que está diciendo Pablo es, tú tranquilo, tú lleva la paz, lleva la unidad, no importando si otros no te entienden, si otros no les caes bien, ¿verdad? Pero dice, tú haz todo lo posible para vencer el mal y mantenerte unido, ¿verdad? And when Paul tells the Ephesians in chapter 4, verse 3, he says, endeavoring to keep the unity. He's telling us, make every effort to keep the unity. So yes, the Spirit brings unity. The Spirit is oneness, but it is our job to make every effort. And yes, it will be difficult. Sometimes it will be difficult to overcome that disunity that comes amongst us. Sometimes if someone wants to quarrel with us, we must take all possible care to not quarrel back, to not fight, to not argue, but to keep the unity. And that is what the Spirit does. Siguiente, la cosa número 17. El Espíritu Santo es nuestra garantía o nuestro depósito para el día de la futura resurrección. Vayamos a estos versos, por favor.
And this number 17 is that the Spirit is our guarantee, our deposit of the future resurrection. So let us go to these chapters in 2 Corinthians chapter 1. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. 2 de Corintios 1, 22. And we are in 2 Corinthians chapter 1, verse 22. El cual también nos ha sellado. Ahí podríamos quedarnos ya, pero vamos a terminar ese verso. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Levante su mano si usted ha escuchado esa palabra arras. Si usted sabe qué son arras. Levante su mano. ¿Alguien? Yo no lo sabía hasta que comencé a estudiarlo. And so 2 Corinthians 1:22 says, who has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. Esa palabra arras, ¿sí? Lo voy a explicar. Y aquí podría también yo preparé toda una prédica acerca de únicamente este verso. Pero las arras, iglesia, en los tiempos antiguos, en la Biblia, para que un hombre se pudiera casar con una mujer, tenía que darle un depósito, ¿sí? Eran unas monedas que se daban para tener un depósito diciendo que sí me voy a casar con ella, ¿ok? Y ese era como un depósito para que cuando llegara el día de la boda, se casara. Y era una cantidad que no podías perder. Es como si hoy vas a comprar un auto y te dicen, danos $10,000 de depósito. ¿Sí? No vas a querer perder esos $10,000 porque ya es un dinero, ¿verdad? Entonces lo que son las arras es un depósito para garantizar el pago total. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Ahora, si el Espíritu Santo es nuestra garantía, es nuestro depósito del día de la resurrección. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ¿sí? Nos sella. Nos sella. Y ese sello son las arras. Con ese sello, ese es el primer pago para tu vida, que tú vas a poder entrar al reino de los cielos. Y cuando unas arras se daban, no los podías tomar de vuelta. Tenías que a fuerzas ya casarte. ¿Sí? Entonces cuando el Espíritu Santo te sella, ¿sí? Cuando tú ya tienes las arras del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a venir y dice, hey, tú estás pecando, estás haciendo esto, dámelas. No, el Espíritu Santo obra hasta en el día de la resurrección. And so what are these deposits, church? You see in Spanish it uses another word, but this guarantee, this deposit, was something that in the old times in the Bible, and actually some cultures still do it, they had these coins. And there were about 12 coins that they would give in order to marry someone. And that was like that deposit so that when the day of the wedding came, they would be there. And so putting it over to ours, with the Spirit, with the Holy Spirit, He is promising, He is our guarantee, He is our deposit for everlasting life, everlasting joy. So, in other words, the Holy Spirit is our first installment of salvation. No sé si dejé esto claro, pero el Espíritu Santo, Él mismo es nuestras arras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, significa que le pertenecemos a Él ya. ¿Sí? Ahora, no todos los que dicen ser cristianos, los que van a llegar al cielo, no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido genuinamente. No han cambiado su manera de vivir. El Espíritu Santo no vive en ellos. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Pastor, ¿cómo sé que una persona tiene el Espíritu Santo o no? Mateo 7:16 nos dice que por sus frutos los conoceréis.
O sea, cuando alguien le da su vida al Señor, si tú quieres ver si esa persona verdaderamente le entregó su vida, el tiempo lo dirá. Porque van a seguir dando frutos. Y si esa persona para de dar frutos, y si se aleja y vas a decir, vamos a decir, nunca regresa a la iglesia, esa persona realmente nunca le entregó su vida al Señor. Porque una persona que realmente le da su vida al Señor, el Espíritu Santo mora en ellos y no les permite apartarse del Señor. Como David, el rey David, él tenía el Espíritu Santo sobre él. Que él cuando pecó con Betsabé, ¿verdad? Él se apartó del Señor, pero volvió a los caminos del Señor. Porque él se arrepintió y verdaderamente quería seguir a Dios, ¿verdad? Entonces la respuesta es que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y de esa manera tú sabes que cuando venga el día de la resurrección tú vas a tener un cuerpo glorificado, un nuevo cuerpo transformado, amén, porque Jesucristo nos ha dado al Espíritu Santo como una garantía, un depósito. And so you might say, Pastor, but how do I know if someone has the Holy Spirit? Well, Matthew 7:16 says that by their fruits you shall know them. If someone comes to Christ, let's say they gave their life to God and a couple months later they're gone, never see them again back in church, and they're back to their old world, they're not believers. Because the Holy Spirit is not living in them, because they're not giving fruits. And someone who has given, who genuinely repents, who genuinely wants to follow God, the Holy Spirit will not let go of them, because the Holy Spirit is their guarantee, is their deposit. So how can we be sure that we will have a glorified body? Because the Holy Spirit is our guarantee. Otro verso que quiero que veamos es 2 Corintios 5:5. Another verse that I want you to see is 2 Corinthians 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, o la garantía o el depósito del Espíritu. Y si usted lee capítulo 5, el subtítulo arriba dice, confiados en la resurrección. ¿Okay? Usted, si alguna vez tiene duda que usted va a recibir o se va a resucitar de los muertos, téngalo por seguro, porque nos han dado al Espíritu Santo como las arras, como garantía. And so 2 Corinthians 5:5 says, now he who has prepared us for this very thing is God, who has also given us the Spirit as a guarantee. So, if you have doubts of the resurrection, if you have doubts that you're going to resurrect on the day of judgment or when Christ comes back, you be sure of it. You have that assurance because he has given us the Spirit as a guarantee. Amen. Vamos a la cosa 18 que el Espíritu Santo hace. Let us go to number 18. Gracias, Ronnie. The Spirit seals us. Ahí mismo donde estábamos. Podríamos leer ese verso, pero quiero llevarlos a otro, porque el que acabamos de leer en 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado, ¿verdad? Pero quiero llevarlos a otros versos para que vean también otros versos que dice que el Espíritu Santo nos sella hasta el día de la redención. Okay? So the Spirit seals us unto the day of redemption. We could read that same verse that we read in 2 Corinthians 1:22 where it says he has also sealed us. But I want to take you to other verses that say the same thing as well. So Ephesians chapter 1 verse 13. Así que vayamos a Efesios capítulo 1 versículo 13. Efesios 1:13. Me dice cuando usted lo tenga. Amén. Y vamos a leer hasta el 14. Dice, en él también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza
de su gloria. Wow, qué versos tan profundos. Ahí podríamos quedarnos también. Dice, nosotros habiendo oído la palabra de verdad, porque así uno viene a conocer a Jesús, es a través de la palabra de Dios. Entonces nosotros oímos la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, ¿verdad? Y habiendo creído. Dos cosas. Primero se oye y luego se cree con el corazón, ¿verdad? Y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ojo, una persona que solamente oye y no es hacedor, no cree, esa persona no es sellada con el sello del Espíritu Santo, ni recibe las arras del Espíritu Santo. Okay. Es un contrato falso, no hubo nada ahí del corazón, no le dicen lágrimas de cocodrilo, no fue arrepentimiento genuino, no es verdad, es falso. ¿Sí? Entonces yo creo que una persona, cuando el Espíritu Santo ya lo toma, es imposible perder su salvación, porque cuando el Espíritu Santo te toma es una garantía, es las arras, es la aseguranza, es de que vas a entrar. ¿Sí? Y esa persona, el Espíritu Santo, no va a permitir que vuelva al mundo si verdaderamente está el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero una persona que no se arrepintió, que no le entregó su vida, lo va a ver un par de semanas en la iglesia, pero va a regresar como el perro regresa a su vómito. Así dice la Biblia. Y va a volver a lo mismo. Y es triste. Sigamos orando por gente así. Personas así, no es que no hay esperanza para ellos, puede ser que el Señor les dé otra oportunidad para que vengan a los caminos del Señor, pero esa persona no tiene esa garantía. Okay? And so, church, this verse, very important. It says, in him you also trusted after you heard the word of the truth. So first we hear the word of truth, the gospel of our salvation, okay? So we trusted, and then it says, in whom also having believed, you were also sealed with the Holy Spirit of promise. Very important. Listen, please. First, you hear the word of God, okay? Then you trust and you believe that Christ is your Savior, and you then are sealed with the Holy Spirit as a promise. And verse 14 says, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. That's why I profoundly believe that someone who has really genuinely repented and given their life and trusted Jesus as their Lord and Savior, the Holy Spirit being this guarantee, being this seal over them, will not let them, listen, He will not let them go back into the world as the dog goes back to his vomit. He will just not allow them. He'll convict them of sin. He'll put them back on that path of righteousness. But a person who does not genuinely repent, who just hears the word of God but doesn't believe nor he trusts in God, he will go back. You'll see him a couple weeks in church, but you'll see him back in the world doing the same thing, because that person is not sealed with the Holy Spirit of the promise. And there is no guarantee for that person for inheritance. Amen? So this is something amazing that the Spirit does for us. He seals us. Entonces, esto es algo asombroso que el Espíritu Santo hace para nosotros. Nos sella. El sello en otros tiempos, incluso hoy en día, ¿qué hace un sello de un notario? Lo sella. Hay bastantes sellos, pero el significado de un sello es que valida un documento, ¿verdad? Por una persona, una identificación, incluso denota que la persona es el dueño. ¿Sí? El sello que el Espíritu Santo hace en nosotros no es un tatuaje, no es un sello visible, sino es un sello invisible. Es un sello que la gente no nos va a ver con un badge, con una etiqueta de que somos cristianos, somos sellados, sino que la evidencia de que eres sellado es cuando vives conforme al Espíritu. Es cuando el fruto del Espíritu se está dando a cabo en tu vida. ¿Sí? Ahí es cuando sabes que el Espíritu Santo te ha sellado. Cuando el Espíritu Santo sella, ¿sí? Escuchen, cuando el Espíritu Santo sella a un creyente, básicamente le está poniendo el sello de propiedad.
Mi suegro, cuando yo he ido allá a Paraguay, él sella, él le pone esa marca de que dice Werner Neufeld, WN, se los pone, le marca a su ganado, a sus vacas, le pone, lo calienta, lo sella, les quema el sello ahí, porque así saben que si esa vaca se va por allá, se pierde, saben que le pertenece a Werner Neufeld. Cuando nosotros, el Espíritu Santo nos sella, lo bueno que no es con fuego, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo nos sella espiritualmente, nos pone su espíritu. Somos propiedad de Dios. Cuando vamos por allá, a veces puede ser que tambaleemos o nos caigamos o nos perdamos por un poco tiempo, pero el que nos encuentre va a ir por nosotros y decir, este es mío. Este es mío, ¿verdad? Y Señor va a ir por esa una oveja a regresar por aquel que se ha desviado. Así es el Señor, iglesia. Por eso es que yo creo realmente que aquel que en el Espíritu Santo sella con su poder, con su sello, no se puede perder. Se va a perder por un momento, se va a desviar, pero va a regresar a los caminos del Señor. Amén. Igual, un anillo. Espero que todos los que estén casados tengan un anillo, ¿verdad? Y si no, le vamos a comprar uno. Porque el anillo testa o valida el compromiso del matrimonio, ¿sí? Es un símbolo del voto de tu compromiso con tu mujer, con tu cónyuge, ¿ok? Y este anillo, iglesia, si yo me voy por allá y en el trabajo o vaya a hacer ministerio, si yo tengo este puesto, decir, yo ya le pertenezco a alguien, ¿sí? Pero si usted no lo tiene y está ahí presumiendo la mano, ¿verdad? Está coqueteando con el pecado. Ahí es lo mismo con nosotros como cristianos. Si usted no muestra del Espíritu Santo que Él vive dentro de usted y usted intenta fingir que usted es cristiano o así, no va a funcionar, ¿verdad? Va a estar coqueteando con el pecado. And so, what does the seal do? It validates a document. It attests a document. The seal, of course, for us is invisible. The Spirit in us, we don't wear a badge as we're saying we're Christians. We're not going around showing off we're a Christian with a badge. What the evidence of a Christian is the Spirit-filled life, okay? The fruit of the Spirit. That's how people know that you are sealed. You see, believers are branded as God's property. When I go to Paraguay, my father-in-law, he turns off puts on that torch, and he heats up his seal for his animals, for his cattle, and then he goes and he puts it on, he brands them. The same way that God does with us. The seal, he brands us as God's property. Because whenever if that cow ever goes and gets lost, and they see that cow is sealed with the name of my father-in-law, Werner Neufeld, they will bring him back to him. In the same way with us, if we ever get wanders off of God's roads, God's ways, we have that seal. And that's what I really believe, that the believer whom the Holy Spirit has sealed, you can't really get lost. You can't lose your salvation because you belong to Him. You have this seal of the Holy Spirit on you. Amen? And another symbol is the wedding ring. The same way that a wedding ring represents a matrimonial pledges, okay? The same way that we reflect the seal in us. The Holy Spirit attests and He validates this. Amen? Número 19, por favor. Number 19, the Spirit sets us free from the law of sin and death. El Espíritu Santo nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. And that is Romans chapter 8, verse 2. ¿Cómo me gozo yo con esta enseñanza de todo lo que el Espíritu Santo, porque a veces ni sabemos por qué el Espíritu Santo está aquí, ¿verdad? Decimos, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo, ¿qué más hace? ¿Verdad? Y ni sabemos, pero por eso estas enseñanzas son tan crucial, porque el Espíritu hace mucho más de lo que podríamos imaginarnos. Como si usted se mete en un carro de esos del año 2023 y tiene tantas, ¿cómo se diría? Calidades o aspectos o features. ¿Cómo se dice features? Botones, ¿no? Y usted lo mira y dice, pero ¿para qué será esto y esto? Y usted lo va aprendiendo mientras que o puede leer el manual. ¿Qué es esto?
¿verdad? O lo va a ir aprendiendo poco a poco, pero que mejor sería si pudiéramos leer de la escritura de la palabra de Dios, ver qué es lo que el Espíritu Santo todo lo que hace. Mira, se levanta sale una pantalla grandota aquí. Mira presiones este botón y alumbra y haces esto y esto. Y así es el Espíritu Santo. Tú vas viendo lo que el Espíritu Santo hace y lo vas usando. ¿Sí? Cuando tú te das cuenta de que tu carro hasta saca humo por abajo, tú lo vas a querer usar cada vez que, no sé, andes por la calle y quieras hacer algo con tu carro, o que le prenden focos de arriba o lo que sea. Cuando el Espíritu Santo, tú sabes todo lo que Él hace, tú vas a comenzar a usar más el poder del Espíritu Santo y lo que Él hace para ti. And so I really love this teachings, church, because sometimes we don't even know why the Holy Spirit is here for us and with us. We don't even know why He's here. But it's so important to know what He does, why He does it, because it's like having a car. You have all these features. Let's say a 2023 vehicle, and you don't know, you see all these features and buttons, and you don't know what they're for. But once you read the manual, which is God's Word, and you start to realize everything what it's for, you start using it. And the same way the Holy Spirit, when you start reading the manual of God's Word and you realize what He does, you start using the things and what He does in our lives. Okay, so Romans 8:2 says, "For the law of the Spirit of life," this is a lot of words, so let us chew on this. It says, "For the law of the Spirit," okay, that's one thing. Underline, the law of the Spirit of life. The law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from another law, the law of sin and death. Two laws. Okay, we're going to be looking at two laws in this verse. Sí, que dice este verso, porque la ley del Espíritu, ok, ¿qué tipo de ley? ¿Qué ley está hablando? La ley del Espíritu, ¿de qué? De vida, el Espíritu de vida. Entonces, ahí está una ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de otra ley, y es la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos libera de la ley del pecado y de la muerte. So what does the Holy Spirit do? He liberates us, He frees us from the law of sin and death. So we have two laws. The law of the Holy Spirit, which empowers us, believers, for a holy living. And then we have the law of sin and death, that indwelling sin that's in us, that drags a person down to death. Okay? Entonces tenemos dos leyes. La ley del Espíritu Santo de vida, ¿verdad? Quien el Espíritu Santo empodera al creyente para vivir una vida santa. Y después está la ley del pecado que baja y arrastra al creyente para muerte. Ustedes, si yo aviento este control para arriba, a ver si lo agarro. ¿Por qué se está cayendo? ¿Alguien puede decirme por qué se cae? ¿Por qué no se queda flotando? Por la ley de la gravedad. So we have the law of gravity. When I throw something in the air, it comes down. If I throw this back down, the law of gravity brings it down. You see, us as Christians, the law of sin would naturally bring us down. That's our nature state of how we sinful people are. Y usted se da cuenta que la ley de gravedad atrae esto hacia abajo. Usted sabe que nosotros en la ley del pecado y de la muerte, la ley del pecado nos tumba, nos baja, nos quiere atraer, arrastrar hasta abajo hasta que toquemos el suelo, ¿verdad? Esa es la naturaleza del pecado. Pero si usted avienta un pájaro en el aire, usted lo avienta y ese pájaro va a comenzar a volar. ¿Por qué? Porque tiene otra ley. Está libre, no está sujeto a la ley de la gravedad. Y cuando el Espíritu Santo vive en nosotros ya no estamos sujetos a la ley de la gravedad, a la ley del pecado y de la muerte. Nosotros volamos. Volamos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha puesto en nosotros esa libertad. ¿Pecamos? Sí, pecamos, pero ya no estamos sujetos a la ley del pecado. Ya no somos esclavos al pecado. Amén. And so, you throw a ball into the air. If I throw this, it comes back down. Now throw a bird up in the air.
The bird is no longer subjected to the law of gravity because it flies. It will fly away. We were once subjected to the law of sin and death. And so that's what the law of sin and death wants to bring us down until we hit rock bottom. But the law of the life of the Spirit in us overcomes the law of gravity. It overcomes the law of sin and death. Do we sin? Yes, we do. But are we subjected to the law of sin and death? No, we're not, because the Spirit that lives in us supplies the risen life of the Lord Jesus, making the believer free from the law of sin and death. Y lo que el Espíritu Santo, iglesia, hace que esa vida que hubo en Cristo Jesús también lo empodera dentro de nosotros. Esa vida resucitada de Cristo vive en nosotros también. ¿Ven? Esa es la diferencia de una religión de otra. Nadie, ningún religioso, ninguna persona religiosa que hubo creado alguna religión, ninguna persona volvió a resucitar. Nadie resucitó, solamente nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, usted y yo estuviéramos allá comiendo chicle por otro lugar. No estuviéramos aquí. Pero por la resurrección de Dios, todo de Jesucristo, todo cambió. Todo cambió. And so, church, what makes us different Christians than other religions? What makes Jesus different than other leaders of religions or leaders of religions is that no one else resurrected. No one else resurrected in his life. Only Jesus did. And so that changed everything for us. If Jesus Christ wouldn't have resurrected, we would not be here right now. Amen. But because of that, now the Spirit sets us free. Okay? Así que, ¿cuántos son libres en esta mañana del pecado y de la muerte? Amén. Todos los que tienen el Espíritu Santo dentro. So who is free from the law of sin? Everyone who has the Holy Spirit living in them. Número 20. Number 20, the Spirit quickens our mortal bodies. The Holy Spirit will bring our bodies to life. Número 20, el Espíritu Santo da vida a nuestros cuerpos o dará vida a nuestros cuerpos mortales. Ahí en Romanos 8, versículo 11. In the same chapter, Romans chapter 8, verse 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por quién? Por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué pasará ese día cuando Jesucristo venga? Vivificará nuestros cuerpos mortales. Y ya no seremos mortales, seremos seres divinos, celestiales, eternos para siempre con el Señor Jesús. Romans 8:11 says, but if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Específicamente, en este verso, el Espíritu Santo. ¿Usted sabía eso? Jesucristo no resucitó solo. Fue el Espíritu Santo que moraba dentro de él. Y si es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora en nosotros, ¿qué pasará con nosotros? Resucitaremos también. And so what is this Bible? The scripture tells us that the Spirit, who raised Jesus from the dead? It was the Spirit. It was the Holy Spirit. Jesus didn't rise from himself. He had the Holy Spirit dwelling in him. And if that same Spirit dwells in us, what's going to happen to us? We will also rise. Okay, now pay attention to that, but if, okay? But if, pero dense cuenta, esa palabra y si, okay? Es como si yo le dijera, y si usted tuviera una camioneta 4x4, usted no se atascaría, ¿sí? Y sí, pero ¿y qué tal si no? Entonces se va a atascar. So that, but if, that word, but if, means that
no one who lacks the Spirit belongs to Christ. Y y sí, o hasta podríamos poner, pero sí. ¿Sí? En otras palabras, lo que está diciendo, aquel que no tenga el Espíritu Santo no va a resucitar, no le pertenece a Cristo. Por eso es importante nunca leer la Biblia así nada más a lo rápido. Es bueno cuando usted estudie, ¿sí? Que usted ponga cuidado a esas palabritas y sí. ¿Sí? A veces lo comemos así como si fuera cualquier cosa, pero y sí, está diciendo algo ahí importante. It's why important to look at those it's a pronoun, it's a conjunctive. Yeah, conjunctive. That but if, okay, that's very important. If you take that out, it changes everything. Si usted quitar esas dos palabras y sí, eso cambia todo. ¿Sí? Pero muy importante. The Spirit's work on our behalf of the saints will to be give life to our mortal bodies. Okay. And so, así que el Espíritu Santo, uno de los trabajos que Él va a hacer cuando nosotros muramos, ¿verdad? Si muramos antes que Cristo venga, es que Él nos va a resucitar. Él es el que nos va a levantar de los muertos, ¿sí? Hasta que estemos para siempre en gloria con el Señor. Número 21. Y terminamos, nos faltan dos más. Número 21 y 22. And we have two more to go. So number 21 says, the Spirit reveals the deep things of God to us. El Espíritu Santo nos revela las cosas profundas de Dios. 1 Corintios 2:10. 1 Corinthians 2:10. ¿Quién vive? A su nombre. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Está hablando de la sabiduría espiritual, ¿sí? Está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la profundidad de Dios. Los profetas, los apóstoles, ellos fueron iluminados porque el Espíritu Santo que escudriña todas las cosas, sí, aún las cosas profundas de Dios. En otras palabras, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios es uno de los miembros de la Trinidad. Es infinito en sabiduría, conoce todas las verdades de Dios y es capaz de poder impartirlas y enseñarlas a nosotros. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas profundas de Dios? Pues son sus planes, su mente. Y nosotros obviamente ya tenemos la palabra. Ya no tenemos que estar dudando a ver cuándo se va a terminar la Biblia o cuándo se va a hacer. Ya la tenemos, ¿sí? Esa profundidad de que el Espíritu Santo conoce se la reveló a los que escribieron la Biblia. Obviamente, nosotros todavía necesitamos el Espíritu Santo para poder entender la Biblia, ¿sí? Porque sin ayuda del Espíritu Santo, simplemente es un libro, ¿sí? And so, the Spirit reveals these things, the deep things of God. The Spirit of God that told the apostles and the prophets what to write, they were enlightened. Why? Because the Spirit that searches all things, yes, even the deep things of God, He spoke to them. He inspired them to write. And we don't have to be, receiving what to write because He has already given us the Bible. We don't have to wonder when it's going to be finished, when the last book of the Bible is going to be finished, because we have it already. Although we do need the Holy Spirit who searches all things to give us wisdom on how to live, how to read the Scripture. Because if we don't have the Holy Spirit to read the Scripture, all it is just another book. Amen. What are the deep things of God? It's God's mind, His plans, His word, all the exact knowledge of all things, and interest into the very depths of God. The Holy Spirit makes it known to us when we ask. Santiago dice, ¿alguien quiere sabiduría? Pídasela a Dios. ¿Sí? Esa es una de las cosas que el Espíritu Santo hace también. Nos deja saber las profundidades de Dios cuando usted y yo pedimos sabiduría a Dios. ¿Sabiduría para qué? No solamente para leer la Biblia, sino para vivir. Sabiduría para dirigir nuestros hijos, nuestro matrimonio. Sabiduría para manejar nuestras finanzas. Sabiduría para todo. Esas cosas son las cosas profundas de Dios que Él nos ayuda a seguir
viviendo en nuestras vidas. And also, it's not just God's word, but the profound things of God are what the Bible says on how to lead your family, how to lead your marriage, how to manage God's money, how to live life. Whatever it is, James says, anyone lacking wisdom, ask God, and He will give freely to those that ask Him. But we have to ask, pero tenemos que preguntar. La última iglesia, número 22, es number 22. The last one is the Spirit reveals what has been given to us from God. Casi igual, pero no es igual que el 21. El Espíritu nos revela lo que nos ha sido dado. Okay? ¿Qué se nos ha sido dado? Vamos a 1 Corintios 2:12. What has been given to us? Let us go to 1 Corinthians 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya nos ha dado Dios algo, pero tenemos que tener al Espíritu Santo para poder entender lo que tenemos. ¿Sí? ¿Qué ejemplo le podría dar? Me gustan los autos, entonces voy a darle otro ejemplo de un auto. ¿Sí? O vamos a decir una herramienta. Nuestro hermano Emiliano acá, cuando estaba limpiando el año pasado acá las hierbas con ese Bobcat, ¿sí? Yo le podría decir, hermano, y vamos a decir que el hermano no sabe usarla. Y yo le digo, hermano, aquí están las llaves, pero pues ahí está, a ver qué puede hacer. Pero si viene alguien que sabe y le dice, mire, esta palanca es para mover para atrás, girar, esta palanca es para la derecha, para la izquierda, y acá está el gas, ¿sí? Usted dele, o sea, y le va enseñando, y así el Espíritu Santo nos dice, mira, tú tienes esto disponible, tú tienes esto, esta palanca es para moverte para acá, esta palanca es para dar para enfrente, para retroceder, y el Espíritu Santo quiere hacernos saber lo que Dios ya nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado Dios? Bueno, aparte de la familia, aparte de todo lo que tenemos, Dios nos ha dado lo más grande, que es la salvación y la gracia que tenemos. Usted sabe que para poder entender la salvación se necesita el Espíritu Santo. Para poder comprender el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, la salvación que hubo en todo eso, para poder entender la gracia de Dios en su vida, tú necesitas al Espíritu Santo. Que la salvación, por eso mucha gente no quiere la salvación, porque no lo entiende. No lo entiende y no quiere entenderlo muchas veces. ¿Sí? Pero nosotros no podemos entender nuestra salvación hasta que verdaderamente el Espíritu Santo nos las haga saber. ¿Sí? Ese momento cuando usted le dio su vida al Señor y algo en nosotros como que entiendo ahora. O sea, Señor, tú enviaste a tu Hijo porque yo tenía que haber muerto en esa cruz por mis pecados. Y tú enviaste a tu Hijo para que Él muriera en mi lugar. Señor, ahora entiendo. ¿Y qué es la gracia? La gracia, Señor, que tú me has dado. La gracia es tú me das más de lo que yo aún podría merecer. Y para poder captar eso, iglesia, se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Porque si no, simplemente andamos como cristianos ignorantes. Y pues no aprovechamos, no saboreamos la gracia de Dios. Y no la disfrutamos y no agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho. Amen. What is this that God has given us already in 1 Corinthians 2:12? It says, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit whom is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. What has been given freely to us? God's grace, His salvation. Amen. And for us to even consider to understand the salvation that God has given us, we need the Spirit to reveal it to us. Amen. ¿Qué más podríamos entender? Lo que nos ha dado ya sus propósitos, su voluntad en nuestras vidas. Dios nunca quiere que estemos adivinando a ver qué va a suceder en el futuro. Usted sabe que hay una revelación general que Dios ya nos ha dado en su Escritura.
¿sí? O sea, los árboles, toda la creación es una revelación general, pero hay revelaciones específicas de su voluntad para tu vida. Y Dios no quiere que vivas tu vida a ver con quién me voy a casar, a ver esto y a ver dónde es. Dios no quiere que estés adivinando en esta vida, sino que Él quiere revelarte lo que ya te ha dado. Y Dios quiere que tú te sujetes a su palabra, a su espíritu, para que puedas entender lo que Él ya ha planeado desde antemano, desde la fundación del mundo. Desde que tú estuviste en el vientre de tu madre, Dios ya había planeado tu vida hasta el fin de tu último respiro. Dios ya sabe cuándo tú vas a dar tu último respiro. Dios sabe que dónde vas a estar en 5 o 10 años. Dios sabe. Pero para que tú puedas llegar a esos lugares donde Dios te quiere, tienes que tener una vida de oración en su palabra para descubrir los planes que Él tiene para tu vida. Ya está revelado, ya está puesto tu plan. Simplemente tú tienes que sujetarte del Espíritu Santo, agarrarte para que Él te revele lo que tienes ya para adelante, tu futuro. Amén. And He also not only reveals the salvation that God has given us, but also His will. You see, from the very beginning, from even the foundation of the earth, from before, God had already planned your life. You were going to be here today. And God has planned your future already. Your future to the last breath that you will give. God knows when your last breath is. He knows it. From the moment that you were conceived in your mother's womb, God had planned your life already. And He doesn't want us to go living life wondering or guessing if this is God's will. He wants you to know through the Holy Spirit revealing to you. That is why it's very important to remain faithful to God in prayer and studying His Word to discover the plans that He wants for you. If you're single, He knows the person that you're going to marry already. But you have to be digging in His Word and praying. Si tú eres soltero, Dios ya sabe con quién te vas a casar. Simplemente tienes que mantenerte firme en la palabra de Dios en oración. Si no sabes dónde vas a estar en 10, 15 años, qué vas a estar haciendo, Dios ya lo sabe. Simplemente hay que mantenernos recibiendo de la revelación del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si te bendijo este mensaje, por favor suscríbete a nuestro canal. También puedes visitarnos en nuestra página web a ccberlanger.com para conocer más acerca de nosotros. Termino con este verso en Colosenses 3:16 que dice: La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Les saluda el pastor Raúl y hasta la próxima. Thank you for listening Centro Cristiano Bethel's podcast. If this message has been a blessing to you, please subscribe to our channel. You can also visit us online at ccberlanger.com to know more about us. And I want to finish off by reading a verse in Colossians 3:16 that says, Let the word of God dwell richly among you, in all wisdom, teaching and admonishing one another through psalms, hymns, and spiritual songs, singing to God with gratitude in your hearts. This is Pastor Raul Maya, and until next time.